A continuación, vamos a realizar un método para revelar otro tipo de biomolécula. En este caso, vamos a cambiar de las proteínas a los hidratos de carbono. Ahora vamos a realizar una prueba para evidenciar un tipo específico de hidrato de carbono y dentro de estos hidratos de carbono, la prueba es específica para revelar un polisacárido llamado almidón. En este caso, el reactivo revelador, en vez de tener cobre, el reactivo para revelar es un reactivo que se llama Lugol, es un reactivo que tiene yodo. Para realizar esta experiencia vamos a necesitar un plato común de casa, de porcelana. Es mejor ya que no se tiñe tanto, pero si es de plástico también se puede utilizar. Los invito también a recrear esta experiencia si quieren. Como el Lugol es algo que no todos tienen en casa, obviamente, un sustituto que se puede utilizar es la iodopovidona o el Pervinox que utilizamos cuando nos lastimamos en cualquier parte del cuerpo como desinfectante. Básicamente es lo mismo. Si Ahora les muestro un poco cómo es el color del Lugol, pero si recordamos, el Pervinox tiene exactamente el mismo color porque se trata exactamente de casi la misma solución. Los dos, tanto el Lugol como el Pervinox, tienen yodo. El yodo sería el agente que nos permite desinfectar las heridas en este caso. Bueno, pasando a la experimentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar una cantidad pequeña de diferentes alimentos a evaluar. En este caso yo voy a evaluar harina de trigo, que es lo que acabo de colocar acá. Luego, otro elemento que voy a utilizar para revelar, o sea, otro alimento que voy a revelar es glucosa. Esto es glucosa. Otro alimento que valoremos será almidón de maíz o fécula de maíz. Y ya que teníamos la leche que usamos antes, también la vamos a emplear. Recuerden que la leche tiene lactosa, que es un tipo de azúcar, pero que no es un polisacárido. Y por último, vamos a utilizar también azúcar de mesa. Entonces, repasemos. Harina de trigo común, glucosa. Acá tenemos almidón de maíz o fécula de maíz. Acá tenemos un poco de leche y acá tenemos un poco de azúcar. Lo que vamos a hacer ahora es colocar una pequeña gota de nuestro reactivo revelador, que es el Lugol, sobre cada uno de los alimentos que está en el plato. Luego mezclaremos y esperaremos unos minutos para ver si se produce un cambio de color o no. Colocamos el Lugol sobre la harina, unas gotas sobre la glucosa, sobre el almidón, sobre la leche y sobre el azúcar de mesa. Ahora, con la cuchara o la parte de atrás de la cuchara, sin mezclar, es importante esto, utilizando diferentes utensilios, realizamos la mezcla del Lugol con el alimento a evaluar y observamos.
Como se puede observar, podemos ver que la harina de maíz ha cambiado de un color marrón, o sea, del color blanco que tenía la harina al color marrón que obtuvimos cuando le colocamos el Lugol, y ahora se ha tornado un color mucho más oscuro, parecería ser negro, pero realmente es azul oscuro. Luego tenemos la glucosa, que ha permanecido de ese color pardo naranja. Luego tenemos el almidón de maíz, que le ha ocurrido lo mismo que a la harina, que ha cambiado de un color marrón a un color oscuro. Luego tenemos la leche, que ha pasado a tener ese color marrón nuevamente, como ocurría con la glucosa. Y por último, el azúcar de mesa también ha permanecido color marrón. ¿Qué nos indica esta prueba? Acá no nos olvidemos que acá en el centro tenemos una gota de el Lugol puro, por lo que podemos ver es que tanto el azúcar como la glucosa como la leche no poseen por lo menos hidratos de carbono de tipo polisacáridos. Esto tiene sentido ya que la glucosa se trata de un monosacárido, la sacarosa se trata de un disacárido, o sea que no tendría polisacáridos, y la lactosa, como les comentaba antes, es un disacárido y tampoco corresponde a un polisacárido, por lo que es de entender el color que se obtiene en la reacción. En cambio, la harina de trigo como la fécula de maíz tienen alto contenido en almidón, y es por esto que se ve este cambio de color tan intenso en este tipo de alimentos. Recordemos que la harina de trigo y la fécula de maíz se obtienen o bien de maíz o bien de trigo, y estas plantas lo que utilizan o lo que hacen en realidad es producir almidón para almacenar su energía en, por ejemplo, las semillas de la planta. Y como la harina está hecha con esas semillas, es que obtenemos este color, porque las harinas tienen generalmente un alto contenido de almidón. Por último, vamos a realizar una prueba que nos va a permitir evidenciar el último grupo de biomoléculas que vamos a ver, que en este caso son las biomoléculas de tipo lipídica. Para poder evidenciar la presencia de estos lípidos, vamos a utilizar una propiedad que eh, generan estos lípidos sobre el papel, y la vamos a comparar con el efecto que genera el agua, por ejemplo, sobre este mismo papel. La idea es comparar el tipo y lo que sería el aspecto que tiene una mancha generada por una molécula de tipo lipídica, como un aceite, comparada con la mancha que genera, por ejemplo, una gota de agua. Para realizar la experimentación vamos a emplear un trozo de papel de tipo A4, o sea de hoja de oficina, pero también se puede utilizar Rolisec, por ejemplo. Luego, lo que necesitamos son distintos tipos de aceite. En este caso yo tengo un tipo de aceite de cocina, en este caso es aceite de oliva, y por acá tengo otro tipo de aceite que en este caso corresponde a aceite de inmersión para el microscopio. En casa pueden que encuentren también aceite de motor o aceite de girasol, que también se pueden utilizar para realizar esta experiencia.
Lo otro que también vamos a utilizar es un poco de agua, que yo la puse en este gotero para que sea más sencillo colocar. Lo que haremos a continuación será colocar una pequeña gota del aceite en el papel. Podemos esparcirlo un poco. En este caso estoy colocando el aceite de oliva. Ahora voy a colocar el aceite del microscopio. Y por último voy a colocar una o dos gotas de agua. Transcurridos unos minutos y que se haya absorbido o el aceite o el agua sobre el papel, podemos observar que se transparenta la hoja en el lugar donde se colocó la gota y no se puede observar una gran diferencia entre las gotas de aceite y la gota de agua, pero si lo que hacemos es colocar este papel frente a una fuente de luz, vamos a poder ver lo que les comentaba recién, que el papel se transparenta, pareciendo transparentarse más sobre la gota de aceite. Estas son las gotas de aceite, aceite de cocina, aceite de oliva. En este caso es otro tipo de aceite, el aceite del microscopio. Y por último tenemos acá la gota con agua. Este efecto de transparentización, podríamos decir, de la hoja de papel, se evidencia más si dejamos reposar este papel un tiempo de, por ejemplo, 1 hora. Lo que va a lograr es que se evapore el agua y el aceite permanezca. Transcurrido aproximadamente media hora, podemos ver que la gota de agua se ha evaporado prácticamente, con lo que su efecto de transparentar la hoja ha desaparecido prácticamente y se ha quedado arrugada. En cambio, la gota de aceite de oliva y la gota de aceite para el microscopio, que no comenté antes, pero está hecha a base de aceite vegetal también, ambas continúan manteniendo su efecto de transparentar la hoja. Como podemos ver, se ve un poco más rojizo sobre esta zona, ya que el plato es de color rojo. Si también hacemos la misma prueba que antes, donde colocábamos la gota, el papel con las gotas frente a una fuente de luz, podemos ver que sobre las gotas de aceite el efecto sigue siendo prácticamente el mismo. Se aprecia bastante bien la luz detrás. En cambio, sobre la gota de agua no se observa casi cambio respecto al papel que se encuentra alrededor, debido a que ya no hay agua presente que, bueno, pueda generar este efecto. Este agua se ha evaporado.